¿Vas a quedarte en la oficina hasta las 8 de la noche? Me preguntó Susana esa mañana, mientras yo ajustaba mi corbata frente al espejo del pasillo. Le dije que sí, con una sonrisa tranquila, y salí de casa sin decirle nada más. Nada sobre el técnico que había venido el día anterior. Nada sobre las cámaras que ahora funcionaban perfectamente. Nada sobre la aplicación que ya estaba instalada en mi celular, lista para grabar cada rincón de ese apartamento en tiempo real. Salí, cerré la puerta, y pensé que el día iba a ser completamente normal. No lo fue. A media mañana, sentado en mi escritorio con un café que ya estaba frío, decidí abrir la aplicación. Solo por curiosidad. Solo para ver si Susana había encontrado los chocolates que yo escondía detrás de los libros del estante. Era un juego tonto entre nosotros, algo sin importancia. Ella siempre los encontraba. Yo siempre fingía enojarme. Era de esas pequeñas cosas que hacen que un matrimonio se sienta vivo. Abrí la grabación con una sonrisa en la cara. Y tuve que llamar a la policía. No voy a contarte todavía lo que vi. Porque para entender por qué esa llamada fue necesaria, primero necesitas saber quién soy yo, quién era Susana para mí, y qué clase de vida habíamos construido juntos durante todos estos años. Porque lo que pasó no fue un accidente. No fue un malentendido. Fue algo que llevaba tiempo cocinándose en silencio, justo debajo de mi nariz, en el lugar donde yo me sentía más seguro en el mundo, mi propio hogar. Mi nombre es Omar. Tengo 48 años. Trabajo como supervisor de logística en una empresa de distribución desde hace casi 12 años. No es un trabajo glamoroso, pero es estable, honesto, y me ha dado todo lo que tengo. Un apartamento en un buen barrio, un auto que funciona, cuentas al día, y la tranquilidad de dormir sin deudas. Nunca fui de los que sueñan con lujos. Siempre preferí la calma, la rutina, la certeza de saber lo que me espera cada mañana cuando abro los ojos. Soy el tipo de hombre que llega a tiempo, que cumple su palabra, que no necesita que le recuerden sus responsabilidades. Eso siempre me enorgulleció. Y durante muchos años, creí que ese era el mejor tipo de hombre que uno podía ser. Susana y yo llevábamos 9 años casados. La conocí en una cena de cumpleaños de un amigo en común, Ernesto, que siempre juró que había sido un encuentro planeado por el universo. Tal vez tenía razón. Ella era profesora de primaria en ese entonces. Tenía una risa fácil, opiniones firmes sobre casi todo, y una manera de mirar a la gente que hacía sentir que realmente te estaba escuchando. Me enamoré rápido. Quizás demasiado rápido. Pero en ese momento no lo veía como un defecto. Lo veía como una señal. Como una de esas certezas que uno siente en el pecho y que decide no cuestionar porque se siente demasiado bien para ponerla en duda. Los primeros años fueron buenos. No perfectos, porque ningún matrimonio lo es, pero sí buenos de verdad. Peleábamos por cosas pequeñas, nos reconciliábamos sin dramas, viajamos 2 veces, adoptamos un gato que murió al año siguiente y lloramos juntos como si fuera de la familia. Construimos una vida que desde afuera parecía sólida, y desde adentro, la mayoría del tiempo, también lo era. Había algo cómodo y real en lo nuestro. Algo que yo nunca sentí que necesitara revisar demasiado, porque parecía funcionar solo, como una maquinaria bien ajustada que uno da por sentada hasta que un día deja de hacer ruido. Hacía 3 años que Susana había dejado de trabajar. Fue una decisión que tomamos juntos, o al menos eso creí. Ella decía que estaba agotada, que necesitaba un descanso, que quería reorganizarse antes de buscar algo nuevo. Yo lo entendí. La apoyé sin dudarlo. Me encargué de todo sin quejarme. Los gastos, las cuentas, el mercado, los servicios, los imprevistos. Todo caía sobre mí, y yo lo cargaba con gusto porque así lo entendía. Sostener a los que uno ama no es un sacrificio, es una decisión. Y yo la había tomado con los ojos abiertos. Nunca le pedí cuentas. Nunca le pregunté en qué gastaba el dinero que le transfería cada mes para sus gastos personales. Eran 400 pesos dólares mensuales, a veces más si había algo especial. Para mí era parte del acuerdo. Parte de confiar. Y yo confiaba en Susana completamente. Con una confianza ciega, del tipo que no necesita pruebas porque se alimenta sola, del tipo que crece sin que uno lo note hasta que se convierte en algo tan grande que ya no puede ver lo que hay detrás de ella. Por eso cuando el técnico vino a reparar las cámaras del apartamento, ni siquiera pensé en mencionárselo. No fue un plan. No fue una trampa. Las cámaras llevaban meses sin funcionar bien, la imagen borrosa, la señal cortándose constantemente, y yo finalmente había llamado al servicio técnico para que las revisara. El hombre llegó un martes por la tarde,
mientras Susana estaba en casa de su hermana. Estuvo menos de una hora. Arregló todo, configuró la aplicación en mi celular, me dejó los datos de acceso, y se fue. Simple, rápido, sin complicaciones. Esa noche llegué a casa, cené con Susana, vi un rato de televisión a su lado, y me acosté. No dije nada sobre las cámaras porque sinceramente no lo consideré importante. Era un detalle técnico del mismo nivel que cambiar un foco fundido o llamar al plomero. No había nada que esconder. No había ninguna razón para mencionarlo. Era mi apartamento. Eran mis cámaras. Y Susana no tenía por qué saber cada pequeña gestión que yo hacía para mantener todo en orden. O al menos eso pensé. Al día siguiente salí temprano, como siempre. Susana estaba en la cocina con su bata rosada, el cabello recogido, una taza de té en la mano. Me preguntó si llegaría tarde. Le dije que sí, que había una reunión que probablemente se extendería hasta las 8 de la noche. Me miró, asintió, y me dio un beso en la mejilla. Uno de esos besos automáticos, de los que ya no piensan, de los que simplemente suceden porque llevan años repitiéndose. Agarré mis cosas, cerré la puerta del apartamento, y bajé las escaleras sin imaginar que esa mañana iba a ser la última vez que la vería con los mismos ojos. En el trabajo, las primeras horas pasaron lentas y pesadas. Una reunión a las 10, otra a la 1, papeleo acumulado que no terminaba nunca. Pero en algún momento, cerca de las 11 de la mañana, mientras esperaba que cargara un archivo en la computadora, me acordé de las cámaras. Me acordé de los chocolates escondidos detrás de los libros. Y con esa misma ligereza con la que uno revisa el clima o el marcador de un partido, saqué el celular del bolsillo, abrí la aplicación, y empecé a ver la grabación de esa mañana. Estaba sonriendo cuando presioné play. Dejé de sonreír muy rápido. Lo que apareció en esa pantalla no tenía nada que ver con chocolates. No tenía nada que ver con ninguna de las cosas inocentes que yo esperaba encontrar. Era algo completamente diferente. Algo que me heló la sangre de golpe, sin aviso, sin darme tiempo de prepararme. El ruido de la oficina a mi alrededor desapareció por completo, como si alguien hubiera apagado el volumen del mundo entero, y lo único que existía en ese momento era esa pequeña pantalla en la palma de mi mano y lo que estaba pasando en ella. Me quedé inmóvil durante varios segundos que se sintieron como minutos. No podía mover los dedos. No podía hablar. No podía pensar con claridad. Solo podía mirar. Y mientras miraba, una sola pregunta se repetía en mi cabeza sin parar, golpeando desde adentro como si quisiera salir a la fuerza. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto sin que yo lo supiera? Esa pregunta todavía no tenía respuesta. Pero estaba a punto de encontrarla. Lo primero que vi en la grabación fue la puerta del apartamento abriéndose. Eran las 9:47 de la mañana. Yo llevaba poco más de 2 horas en la oficina. Susana, según lo que me había dicho la noche anterior, tenía pensado quedarse en casa descansando, quizás salir un momento al mercado por la tarde. Nada fuera de lo ordinario. Nada que me hubiera hecho pensar 2 veces. Pero la puerta se abrió a las 9:47, y quien entró no fue Susana saliendo. Fue un hombre entrando. Al principio no lo reconocí. La cámara del pasillo tiene un ángulo amplio, pero la imagen tarda un segundo en enfocar bien cuando hay movimiento. Vi una figura masculina, de complexión media, con una chaqueta oscura y algo en la mano que parecía una bolsa. Entró con paso tranquilo, sin apuro, como quien conoce bien el lugar al que llega. Susana lo recibió en el umbral. No hubo sorpresa en su cara. No hubo presentaciones. Solo un gesto con la cabeza hacia adentro, como diciéndole, pasa, ya te estaba esperando. Sentí algo raro en el pecho en ese momento. No era todavía dolor. Era más bien una especie de extrañeza, como cuando uno ve algo que no encaja pero todavía no sabe exactamente por qué. Me dije a mí mismo que podía ser cualquier cosa. Un técnico. Un conocido. El hermano de alguna amiga. Susana tenía su vida, sus relaciones, y yo nunca había sido el tipo de esposo que necesita saber cada detalle de con quién habla su mujer. Eso me lo repetí con firmeza mientras seguía mirando la pantalla. Pero seguí mirando. Los dos entraron a la sala. La cámara de ese cuarto tiene mejor ángulo, y fue ahí cuando pude ver bien la cara del hombre por primera vez. Y lo reconocí. Era Hugo. Hugo era un conocido de hace años. No un amigo cercano, pero sí alguien que había estado en nuestra vida en algún momento. Habíamos coincidido en reuniones sociales, en alguna cena, en eventos del trabajo de Susana cuando ella todavía enseñaba.
Era el tipo de persona que uno saluda con cordialidad, pero con quien nunca termina de construir una relación real. Simpático en la superficie. De esos que siempre tienen algo que decir y siempre saben cómo decirlo para quedar bien. Nunca me había caído del todo bien, si soy honesto, pero tampoco había tenido una razón concreta para desconfiar de él. Hasta ese momento. Verlo entrar a mi apartamento con esa familiaridad, con esa calma, con esa bolsa en la mano que empezaba a dejar sobre la mesa del comedor como si fuera completamente normal, me produjo una incomodidad que no supe cómo nombrar de inmediato. Seguí respirando. Seguí mirando. Me dije que tenía que ver más antes de sacar conclusiones. Que los celos no eran una prueba. Que la imagen de un hombre entrando a un apartamento no significaba nada por sí sola. Entonces Susana habló. No podía escuchar el audio con claridad porque estaba en la oficina y tenía los audífonos a medio poner, pero subí el volumen al máximo y me concentré. Las palabras llegaban cortadas, mezcladas con el ruido de fondo, pero algunas se distinguían perfectamente. Y las que se distinguían no eran las de una conversación casual entre dos conocidos que se encuentran por casualidad. Escuché mi nombre. Escuché la palabra documentos. Escuché algo que sonó como antes de que llegue. Me quedé paralizado. El café que tenía en la mano lo dejé sobre el escritorio sin darme cuenta, y ni siquiera noté que se derramó un poco sobre los papeles. Tenía los ojos clavados en esa pantalla como si el mundo entero dependiera de no apartar la mirada ni un segundo. Porque algo en mi interior, esa parte que uno intenta callar porque no quiere tener razón, ya estaba empezando a entender que lo que estaba viendo no era inocente. Vi a Hugo abrir la bolsa que había traído. Sacó algo que no pude identificar bien desde el ángulo de la cámara. Parecía una carpeta. O un sobre grande. Susana lo tomó con las dos manos y lo abrió ahí mismo, de pie frente a la mesa, con una expresión concentrada que yo nunca le había visto en casa. Era la cara de alguien que está revisando algo importante. No la cara de alguien que charla con un conocido en una mañana cualquiera. Empecé a sentir que el aire de la oficina pesaba más de lo normal. Me levanté de la silla sin saber bien para qué. Caminé hasta el pasillo, me apoyé contra la pared, y volví a mirar el celular. En la grabación, Susana y Hugo se habían sentado ahora en el sofá, con los papeles de la carpeta extendidos sobre la mesa de centro. Él señalaba cosas con el dedo. Ella asentía. Había algo en la manera en que interactuaban que hablaba de una relación construida con tiempo, con confianza, con una historia que yo no conocía y que claramente no había comenzado ese día. ¿Cuántas veces había pasado esto mientras yo estaba trabajando? ¿Cuántas mañanas había salido de casa sin saber lo que quedaba detrás de esa puerta cerrada? Intenté calmarme. Intenté pensar con lógica. Tal vez era algo relacionado con un trámite. Tal vez Susana estaba resolviendo algo administrativo y no me lo había mencionado porque no quería preocuparme. Tal vez yo estaba construyendo una historia de la nada, alimentado por la desconfianza y la imaginación. Era posible. Todo era posible todavía. Pero entonces la grabación avanzó, y Susana se levantó del sofá y caminó hacia el pasillo. Hacia la habitación. Y Hugo la siguió. Cerré los ojos un segundo. Los volví a abrir. Cambié a la cámara del pasillo. Los vi entrar juntos al cuarto que Susana y yo compartíamos desde hacía 9 años. La cámara de la habitación no la teníamos conectada por privacidad, así que la imagen se cortó ahí. Pero no necesité ver más para saber que algo estaba profundamente mal. Me quedé de pie en el pasillo de la oficina con el celular en la mano y una sensación en el pecho que no sabría describir con exactitud. No era solo celos. No era solo traición. Era algo más amplio y más frío, como darse cuenta de que el suelo sobre el que uno ha estado caminando durante años no era tan sólido como creía. Como descubrir que la casa que construiste con tus propias manos tiene una habitación que nunca conociste. Volví a mi escritorio. Me senté. Puse el celular boca abajo sobre la mesa y traté de respirar con normalidad. Tenía que seguir trabajando. Tenía una reunión en menos de 1 hora. No podía desmoronarme ahí, en medio de la oficina, frente a mis compañeros que no tenían idea de lo que acababa de ver. Pero tampoco podía ignorarlo. Pasaron 40 minutos. 40 minutos en los que intenté concentrarme en el trabajo y no pude retener ni una sola palabra de lo que leía. 40 minutos en los que cada vez que cerraba los ojos veía a Hugo entrando a mi apartamento con esa bolsa, con esa calma, con esa familiaridad que no tenía ningún derecho a tener. 40 minutos en los que me repetí que necesitaba más información antes de actuar. Que no podía llamar a Susana así.
que no podía llegar a casa sin saber exactamente a qué me estaba enfrentando. Así que cuando pasaron esos 40 minutos, volví a abrir la aplicación. Y lo que vi en ese momento fue mucho peor que lo anterior. La cámara de la sala volvió a tener actividad a las 11:23 de la mañana. Los vi salir de la habitación. Hugo primero, luego Susana. Él se acomodó la chaqueta con un gesto tranquilo, casi mecánico, de alguien que no siente que ha hecho nada malo. Ella tenía el cabello un poco diferente al de antes, pero lo que más me llamó la atención no fue eso. Fue su cara. Estaba seria, concentrada, con esa expresión que la gente tiene cuando está en medio de algo importante y no puede permitirse distraerse. No era la cara de alguien que acababa de hacer algo prohibido y siente culpa. Era la cara de alguien que tiene un plan y está siguiéndolo paso a paso. Eso me inquietó más que cualquier otra cosa. Se sentaron de nuevo en el sofá. Hugo sacó su celular y estuvo mirando la pantalla durante un momento, como revisando algo. Luego se lo mostró a Susana. Ella lo miró, asintió una vez, y dijo algo que no pude escuchar bien pero que terminó con una palabra que sí distinguí con claridad: perfecto. Lo dijo sin emoción, sin sonrisa, con la frialdad de quien confirma que todo está saliendo según lo previsto. ¿Qué era lo que estaba saliendo según lo previsto? Me levanté otra vez de la silla. Necesitaba moverme. Necesitaba hacer algo con esa energía que se estaba acumulando en mi cuerpo sin tener a dónde ir. Fui al baño, abrí el grifo, me mojé la cara con agua fría, y me miré en el espejo durante varios segundos. El hombre que me devolvió la mirada parecía 10 años más viejo que el que había salido de casa esa mañana con el café en la mano y la corbata mal ajustada. Algo en mis ojos había cambiado. Ya no era la mirada de alguien que confía. Era la mirada de alguien que empieza a entender que estuvo ciego durante mucho tiempo. Volví a mi lugar y seguí viendo la grabación. Lo que pasó a continuación me tomó por sorpresa, aunque ya no debería haberme sorprendido nada. Hugo se levantó del sofá y caminó hacia el estudio. El estudio era una habitación pequeña al fondo del apartamento que yo usaba para guardar documentos, archivar papeles del trabajo, y donde tenía un cajón con llave en el que guardaba cosas importantes. Documentos del apartamento, el seguro, papeles del auto. Y en el fondo de ese cajón, dentro de un sobremanila, guardaba algo que muy poca gente sabía que existía: una libreta donde anotaba mis cuentas personales, mis ahorros, y los datos de acceso a mis cuentas bancarias. Era un hábito antiguo, de cuando era más joven y no confiaba del todo en la tecnología. Nunca lo había eliminado porque nunca había tenido razón para hacerlo. Susana sabía que ese cajón existía. Sabía que tenía llave. Pero yo siempre había asumido que ella no sabía dónde guardaba esa llave. Era un supuesto, ahora me daba cuenta, basado en nada más que mi propia tranquilidad. Vi a Hugo entrar al estudio y detenerse frente al escritorio. La cámara de ese cuarto tenía un ángulo lateral que no permitía ver todo con claridad, pero sí lo suficiente. Lo suficiente para ver que abrió el cajón. Lo suficiente para ver que no estaba cerrado con llave. Lo suficiente para ver que metió la mano adentro y empezó a revisar lo que había dentro. Sentí que algo se rompía en mi interior en ese momento. No de golpe, no con estrépito, sino de esa manera silenciosa y devastadora en que se rompen las cosas que uno creía inamovibles. Como una grieta que aparece en una pared que parecía perfecta y que de repente te hace cuestionar toda la estructura. Susana entró al estudio detrás de él. Se paró a su lado. Los dos miraban el interior del cajón. Ella señaló algo. Él asintió. Y entonces Hugo sacó su celular y empezó a fotografiar los papeles que tenía delante, uno por uno, con una calma y una metodología que hablaban de alguien que sabía exactamente lo que estaba buscando y exactamente para qué lo iba a usar. Tuve que soltar el celular un momento. Lo puse sobre la mesa, me recosté en la silla, y miré el techo de la oficina. Mi cerebro estaba intentando procesar demasiadas cosas al mismo tiempo y ninguna de ellas era buena. No era una visita inocente. No era un malentendido. No era mi imaginación construyendo fantasmas. Lo que estaba viendo era real, era deliberado, y llevaba una planificación detrás que no podía haberse armado en un día. ¿Cuándo había empezado todo esto? ¿Hacía cuánto tiempo Susana y Hugo tenían esta relación, fuera lo que fuera? ¿Y qué iban a hacer con esos documentos, con esas fotografías, con esa información que habían sacado de mi propio escritorio sin que yo lo supiera? Volví a agarrar el celular. Seguí mirando. Los vi salir del estudio. Hugo volvió a la sala, agarró la bolsa que había traído, y metió dentro la carpeta que habían revisado antes. Susana lo acompañó hasta la puerta.
Y ahí, justo antes de que él saliera, pasó algo que me clavó en el asiento como si me hubieran atado a él. Hugo se detuvo en el umbral, se dio vuelta hacia Susana, y le dijo algo en voz baja. Ella escuchó, y luego respondió. No pude distinguir las palabras exactas, pero sí pude ver su expresión. Y su expresión no era la de alguien que se despide de un conocido. Era la de alguien que confirma un acuerdo, que sella algo, que dice, todo va según el plan, nos vemos cuando sea el momento. Hugo salió. La puerta se cerró. Susana se quedó de pie en el pasillo durante unos segundos, sola. Y entonces hizo algo que no esperaba, sonrió. No una sonrisa grande, no una sonrisa de felicidad desbordante. Era una sonrisa pequeña, contenida, de satisfacción. De alguien que acaba de completar un paso importante hacia algo más grande. Esa sonrisa fue lo que más me dolió de todo lo que vi ese día. Porque no era la sonrisa de una mujer enamorada de otro hombre. Era algo diferente. Algo que en ese momento no terminé de entender del todo, pero que me produjo una sensación de peligro mucho más profunda que los celos. Era la sonrisa de alguien que está ganando. Y si ella estaba ganando, yo era el que estaba perdiendo. Solo que todavía no sabía exactamente qué. Cerré la aplicación. Guardé el celular. Y me quedé sentado en silencio durante varios minutos, con las manos apoyadas sobre la mesa y la cabeza llena de preguntas que todavía no tenían respuesta. Tenía que pensar. Tenía que ordenar lo que había visto. Tenía que decidir qué hacer con eso, porque actuar mal en ese momento podía costarme más caro que no actuar. Lo primero que hice fue llamar a Ernesto. Ernesto era mi amigo de toda la vida. El mismo que nos había presentado a Susana y a mí años atrás en aquella cena. El único hombre en el mundo al que yo le contaba las cosas reales, no las versiones suavizadas que uno da para no preocupar a nadie. Le llamé, y cuando contestó con su tono de siempre, tranquilo y directo, tuve que hacer un esfuerzo enorme para no quebrarme ahí mismo. Le dije que necesitaba verlo. Que era urgente. Que no podía explicarlo por teléfono. Él no me hizo preguntas. Solo dijo, a las 7 en el bar de siempre. Colgué. Respiré. Y volví a abrir la aplicación una vez más, porque había algo que necesitaba hacer antes de esa reunión con Ernesto. Necesitaba revisar las grabaciones de días anteriores. Necesitaba saber si lo de esa mañana era la primera vez, o si había un patrón que yo había estado ignorando sin saberlo. Fui hacia atrás en el historial de grabaciones. 1 día. 2 días. 3 días. Y en el 4.º día hacia atrás, lo encontré. Hugo había estado en mi apartamento antes. 4 días atrás, a las 10 de la mañana, había entrado por esa misma puerta con la misma calma de siempre. Y no había sido una visita corta. Según la grabación, había estado adentro durante casi 2 horas. Seguí buscando hacia atrás. Y encontré otra visita. Y otra. En total, en el último mes, Hugo había estado en mi apartamento al menos 6 veces. 6 veces en las que yo había estado trabajando. 6 veces en las que Susana me había dicho que estaba en casa descansando, o haciendo compras, o visitando a su hermana. 6 veces en las que yo había llegado a casa por la noche sin sospechar nada, la había saludado con un beso, había cenado con ella, me había acostado a su lado, y había dormido con la confianza tranquila de un hombre que cree que su vida es exactamente lo que parece. 6 veces. Y yo no había visto nada. Cerré el historial. Puse el celular en el bolsillo. Me levanté de la silla con una calma que no sentía por dentro, pero que decidí mantener por fuera, porque sabía que si me dejaba llevar por lo que sentía en ese momento, iba a cometer un error. Y no podía darme el lujo de cometer errores. No todavía. No hasta entender completamente qué estaba pasando y qué era lo que Susana y Hugo estaban planeando con esos documentos, con esas fotografías, con esa información que habían sacado de mi escritorio como si tuvieran todo el derecho del mundo. Faltaban horas para reunirme con Ernesto. Faltaban horas para poder hablar con alguien de confianza. Y mientras tanto, tenía que seguir sentado en esa oficina, fingiendo que todo estaba bien, respondiendo correos, asistiendo a reuniones, hablando con compañeros de trabajo que no tenían idea de que el hombre que tenían enfrente acababa de descubrir que su vida entera podría estar construida sobre algo que no era lo que él creía. Esa tarde fue la más larga de mi vida. El bar donde quedé con Ernesto era un lugar pequeño, sin pretensiones, con mesas de madera oscura y una iluminación que siempre parecía estar a punto de apagarse. Llevábamos años yendo ahí. Era el tipo de lugar donde uno puede hablar sin que nadie escuche, sin que nadie pregunte, sin que nadie interrumpa. Lo habíamos elegido por eso desde la primera vez,
y nunca habíamos tenido razones para cambiar. Llegué antes que él. Pedí algo de tomar, me senté en la mesa del fondo, y puse el celular sobre la madera con la pantalla hacia arriba, como si necesitara tenerlo a la vista para recordarme que lo que había visto ese día era real y no un producto de mi imaginación. Porque a esas horas, después de toda una tarde fingiendo normalidad en la oficina, una parte de mí todavía quería creer que había una explicación razonable para todo. Que me había perdido algo. Que estaba interpretando mal las imágenes. Que Susana tenía una razón que yo desconocía y que cuando la supiera, todo iba a encajar de una manera diferente. Esa parte de mí era la que todavía la amaba. Y era también la parte más peligrosa, porque era capaz de convencerme de no hacer nada. Ernesto llegó puntual, como siempre. Se sentó frente a mí, pidió lo mismo que yo sin mirar la carta, y me miró directamente a los ojos. No dijo nada durante unos segundos. Solo me miró. Y luego dijo, cuéntame. No sé cuánto tiempo hablé. No lo medí. Le conté todo desde el principio, desde el técnico que había venido a arreglar las cámaras, desde la pregunta de Susana esa mañana, desde el momento en que abrí la aplicación buscando chocolates y encontré algo que no tenía ningún nombre todavía. Le describí cada detalle que había visto. Las visitas anteriores. Los documentos fotografiados. La sonrisa de Susana cuando Hugo salió por la puerta. Todo. Ernesto escuchó sin interrumpirme. Con esa capacidad que siempre tuvo de quedarse quieto mientras el otro habla, sin moverse demasiado, sin adelantarse, sin ofrecer conclusiones antes de tener todos los elementos. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Luego preguntó una sola cosa. ¿Revisaste tus cuentas hoy? No lo había hecho. No había pensado en eso. Había estado tan concentrado en procesar las imágenes, en entender lo que significaban emocionalmente, que no había dado el paso lógico siguiente, verificar si algo concreto ya había sido tocado. Si los documentos fotografiados habían servido para algo más que para mirar. Saqué el celular. Abrí la aplicación del banco. Y ahí, en la pantalla, encontré algo que me dejó sin palabras durante varios segundos. Había un movimiento que yo no había hecho. No era una cantidad enorme, no era algo que hubiera vaciado la cuenta de un golpe, pero era un movimiento que yo no recordaba haber autorizado. Una transferencia de $900 realizada 3 días atrás hacia una cuenta que no reconocía. Podría haber sido un error. Podría haber sido un cargo automático que había olvidado. Pero dado todo lo que había visto ese día, la probabilidad de que fuera una coincidencia era prácticamente nula. Le mostré la pantalla a Ernesto. Él la miró, asintió despacio, y dijo con una calma que yo en ese momento no tenía. Omar, esto ya no es una sospecha. Esto es un patrón. Tenía razón. Y escucharlo decirlo en voz alta, con esa claridad, fue como terminar de despertar de algo. Como si hasta ese momento yo hubiera estado viendo todo a través de un vidrio empañado y alguien de repente lo hubiera limpiado de un solo movimiento. Lo que estaba pasando no era una traición emocional solamente. Era algo más organizado, más frío, más calculado. Susana y Hugo no estaban simplemente teniendo una aventura. Estaban haciendo algo con mi información, con mis documentos, con mi dinero. Y llevaban semanas, quizás meses, haciéndolo en silencio mientras yo pagaba las cuentas, llegaba a casa por las noches, y dormía sin sospechar nada. La pregunta que me hice en ese momento fue la más importante de la noche. ¿Qué estaban planeando exactamente? Ernesto fue el que lo dijo primero, con esa manera suya de llamar las cosas por su nombre sin rodeos. Puede ser un vaciamiento. Están recopilando información sobre tus activos, tus cuentas, tus propiedades. Si alguien quisiera dejarte sin nada antes de que te dieras cuenta, así es exactamente como empezaría. Lo escuché. Dejé que las palabras aterrizaran. Y entonces algo en mi interior, esa parte que había estado paralizada desde la mañana, empezó a moverse de nuevo. No con pánico. No con rabia desbordada. Sino con una frialdad nueva, una claridad que no había sentido en todo el día, como si el golpe hubiera sido tan fuerte que al final había logrado despejarme en lugar de hundirme. Si querían un juego, iban a tener uno. Pero las reglas las ponía yo. Le dije a Ernesto que necesitaba hacer 3 cosas antes de cualquier confrontación. Primero, hablar con alguien del banco para bloquear cualquier movimiento no autorizado y revisar el historial completo de transacciones. Segundo, guardar todas las grabaciones en un lugar seguro, hacer copias, asegurarme de que no pudieran ser borradas ni cuestionadas. Y tercero, no decirle nada a Susana. Ni una palabra. Ni un gesto.
Nada que le hiciera sospechar que yo sabía lo que sabía. Ernesto me miró con esa expresión suya de cuando está evaluando si lo que uno dice tiene sentido. Y luego asintió. Bien pensado. Pero tienes que ir rápido. Si ya empezaron a mover cosas, no van a esperar demasiado. Esa noche llegué a casa a las 9. Susana estaba en el sofá, viendo televisión, con una copa de vino tinto en la mano y los pies recogidos debajo de ella, exactamente como hacía siempre. Me miró cuando entré, me sonrió, y me preguntó cómo había ido la reunión. Le dije que bien, que había sido larga pero productiva. Me senté a su lado. Le di un beso en la frente. Y me quedé ahí, mirando la pantalla del televisor sin ver nada de lo que pasaba en ella, sintiendo el calor de su cuerpo a centímetros del mío, pensando que en ese momento yo sabía algo que ella no sabía que yo sabía, y que esa diferencia lo cambiaba todo. Fue la actuación más difícil de mi vida. Me fui a dormir antes que ella. Me acosté, cerré los ojos, y estuve despierto durante al menos 2 horas con la mente trabajando a toda velocidad. Repasé cada visita de Hugo que había encontrado en las grabaciones. Traté de recordar si había habido señales que yo había ignorado, comentarios fuera de lugar, contradicciones pequeñas que en su momento no había querido ver. Y los encontré. Ahora que sabía lo que buscaba, los encontré con una facilidad que me resultó dolorosa. Las veces que Susana había dicho estar en casa cuando algo en el apartamento sugería que había habido movimiento. Los días en que había llegado a casa y encontrado el estudio con los cajones ligeramente diferentes a como los había dejado, y ella había dicho que había estado buscando unas tijeras. Las ocasiones en que mencionaba a Hugo de pasada, con esa naturalidad estudiada de quien practica no dar demasiada información pero tampoco ser información, para que no haya ausencias que llamen la atención. Todo encajaba. Y todo dolía. Al día siguiente me levanté temprano, antes que Susana. Fui directamente al estudio. Abrí el cajón. Estaba todo en su lugar, aparentemente igual que siempre. Pero ahora yo sabía que Hugo lo había tenido abierto entre sus manos. Que había fotografiado lo que había dentro. Que esa información había salido de ese cajón sin mi permiso y estaba en algún lugar que yo no controlaba, siendo usada para algo que todavía no comprendía del todo, pero que ya me producía una sensación física de urgencia. Tomé la libreta con los datos bancarios. La puse en mi maletín. Ese día, antes de llegar a la oficina, pasé por el banco. El asesor que me atendió fue amable y discreto. Le expliqué que había notado un movimiento que no reconocía y que quería revisar el historial completo de los últimos 3 meses. Lo que encontramos juntos frente a esa pantalla me confirmó lo que Ernesto ya había intuido la noche anterior. No era solo una transferencia. Eran 4 movimientos distribuidos en el tiempo, de cantidades que individualmente no llamaban demasiado la atención, pero que sumadas representaban $3,200 que habían salido de mi cuenta hacia 2 cuentas diferentes que yo nunca había autorizado. El asesor me preguntó si quería hacer una denuncia por fraude. Lo miré. Pensé en Susana en el sofá con su copa de vino. Pensé en Hugo entrando a mi apartamento con esa bolsa. Pensé en la sonrisa pequeña y satisfecha de ella cuando la puerta se cerró. Y le dije que sí. El asesor del banco me explicó el proceso con una paciencia que yo en ese momento agradecí profundamente, porque mi cabeza no estaba en condiciones de procesar demasiadas cosas nuevas al mismo tiempo. Me dijo que lo primero era bloquear cualquier movimiento futuro no autorizado, cambiar las claves de acceso, y levantar una alerta en la cuenta para que cualquier transferencia por encima de cierto monto requiriera una verificación adicional directamente conmigo. Todo eso lo hicimos ahí mismo, sentados frente a su escritorio, en menos de 40 minutos. Luego me explicó que la denuncia formal por fraude tenía que hacerse en otra instancia, que él podía orientarme pero que el proceso legal era independiente del banco. Me dio un papel con la información necesaria y me dijo que mientras más rápido actuara, mejor. Que este tipo de situaciones, cuando se detectan a tiempo, tienen muchas más posibilidades de resolverse favorablemente para el afectado. Salí del banco con ese papel en la mano y me quedé un momento en la vereda, con el sol de la mañana cayendo directo sobre la cara, sin moverme. La gente pasaba a mi alrededor con el ritmo normal de un día cualquiera. Nadie sabía lo que yo estaba cargando. Nadie podía verlo. Y eso, por alguna razón, me hizo sentir más solo que cualquier otra cosa que hubiera sentido hasta ese momento. Caminé hasta la oficina. Llegué puntual. Saludé a mis compañeros con normalidad. Me senté en mi escritorio y abrí el correo electrónico como si fuera un día ordinario. Pero por debajo de todo eso, por debajo de la superficie tranquila que me esforzaba en mantener,
Había algo que se había sentado durante la noche y que esa mañana en el banco se había vuelto completamente firme, ya no había vuelta atrás. Lo que Susana y Hugo habían hecho no era un malentendido. No era un error. Era una decisión que habían tomado juntos, con tiempo, con planificación, con la frialdad de quien calcula cada paso antes de darlo. Y esa decisión tenía consecuencias que yo no estaba dispuesto a ignorar. A media mañana, volví a abrir la aplicación de las cámaras. No esperaba ver nada nuevo. Era más un impulso que una estrategia, la necesidad de seguir teniendo información, de no quedarme con lo que ya sabía sino asegurarme de que el panorama completo estaba en mis manos. La cámara de la sala mostraba el apartamento vacío. La de la cocina también. Todo quieto, todo en su lugar, con esa apariencia de normalidad doméstica que ahora me resultaba casi irónica. Pero entonces la cámara del pasillo captó movimiento. Susana salía de la habitación. Estaba vestida, con el bolso al hombro, las llaves en la mano. Miró el reloj. Caminó hacia la puerta. Y antes de salir, se detuvo un segundo frente al espejo del pasillo, se miró, y se acomodó el cabello con un gesto que yo había visto miles de veces pero que ahora me parecía completamente diferente. Era el gesto de alguien que se prepara, que se pone en modo de algo. Salió del apartamento. La seguí a través de las cámaras del edificio hasta donde me fue posible, que era solo hasta el pasillo exterior. Después perdí la imagen. No sabía a dónde iba. No sabía con quién quedaba. Y esa incertidumbre, ese espacio en blanco donde antes había confianza, era una de las cosas más difíciles de tolerar. Llamé a Ernesto al mediodía. Le conté lo del banco. Las 4 transferencias. Los 3.200 pesos dólares. La denuncia en proceso. Lo escuché respirar despacio al otro lado del teléfono mientras procesaba la información, y luego me dijo algo que se me quedó grabado. Omar, esto ya no es solo entre tú y Susana. Esto tiene a Hugo en el medio, y donde hay 2 personas actuando juntas con este nivel de organización, generalmente hay un objetivo más grande que todavía no conoces. Tenía razón. Y esa idea, la de que lo que yo había descubierto podía ser solo la punta de algo más profundo, me produjo una inquietud que no había sentido hasta ese momento. Porque hasta entonces había estado pensando en lo que ya había pasado. En el daño que ya estaba hecho. Pero Ernesto me estaba señalando hacia adelante. Hacia lo que todavía podía pasar si yo no me adelantaba. ¿Qué más tienen acceso a hacer con esa información?, me preguntó. Me quedé en silencio pensando. Los documentos del apartamento. El seguro. Los papeles del auto. Si alguien tuviera esa información y quisiera usarla de manera fraudulenta, podría intentar hacer cosas que yo no quería ni terminar de imaginar. Transferencias más grandes. Operaciones a mi nombre que yo no hubiera autorizado. Deudas contraídas usando mis datos. El abanico de posibilidades era lo suficientemente amplio como para que el estómago se me cerrara. Esa tarde, después del trabajo, fui a la comisaría. El trámite fue más sencillo de lo que esperaba, o al menos más sencillo de lo que me imaginé mientras lo pensaba durante el día. El oficial que me atendió era un hombre mayor, de pocas palabras pero de mirada atenta, que escuchó todo lo que tenía para decir sin interrumpirme y tomó notas con una concentración que me transmitió cierta tranquilidad. Le mostré las grabaciones en el celular. Le mostré los movimientos bancarios. Le expliqué la situación con la claridad que pude, tratando de ser preciso y ordenado a pesar de que por dentro no me sentía ni preciso ni ordenado. El oficial revisó todo con calma. Luego me miró y me dijo que lo que estaba presentando era suficiente para iniciar una investigación formal, que las grabaciones eran evidencia válida, que los movimientos bancarios no autorizados constituían un delito claro, y que lo más importante en ese momento era no alertar a los involucrados para no entorpecer el proceso. Esa última parte la escuché con especial atención. No alertar a los involucrados. Es decir, seguir llegando a casa todas las noches. Seguir cenando con Susana. Seguir dándole ese beso automático en la mejilla. Seguir durmiendo en la misma cama, en el mismo cuarto, a centímetros de la misma mujer que había estado vaciando mis cuentas y fotografiando mis documentos privados mientras yo trabajaba para sostener la vida de los dos. Era la parte más difícil de todo el plan. Y era también la más necesaria. Salí de la comisaría cuando ya estaba oscureciendo. Me senté en el auto un momento antes de arrancar. Las manos sobre el volante, la cabeza apoyada hacia atrás, los ojos cerrados. Traté de respirar con regularidad. Traté de ordenar todo lo que había pasado en los últimos 2 días dentro de algún esquema que tuviera sentido, que tuviera una forma reconocible,
que me permitiera ver dónde estaba parado y hacia dónde tenía que ir. Lo que encontré, cuando logré callarme lo suficiente como para escucharme, fue esto: estaba enojado. Profundamente enojado. No de la manera explosiva y ruidosa que la gente imagina cuando habla de traición, sino de esa otra manera, la que va por adentro, la que no necesita gritar porque tiene demasiada claridad como para perder el tiempo en el ruido. Era el enojo de alguien que entiende exactamente lo que le hicieron y exactamente por qué estuvo tan ciego. Y esa combinación, entendimiento y enojo, era mucho más poderosa que cualquier rabia sin dirección. Arranqué el auto. Manejé hacia casa. En el camino, el celular vibró. Era un mensaje de Susana. Decía: ¿llegas pronto? Hice pasta. Con un emoji de corazón al final. Lo leí. Lo releí. Y respondí: sí, en 20 minutos. ¡Qué buena idea! Guardé el celular en el portavasos y seguí manejando. Esa noche cené pasta con Susana. Le dije que estaba deliciosa. Le pregunté cómo había pasado el día. Ella me contó cosas, detalles cotidianos, una historia sobre una vecina del edificio, algo que había visto en televisión. Yo asentí, respondí, sostuve la conversación con la misma naturalidad de siempre. Y mientras la hacía, mientras la miraba hablar y reír y llevar la copa a los labios con ese gesto familiar, pensé en cuántas veces había estado sentado exactamente en ese lugar, en esa misma mesa, creyendo que la conocía. La verdad era que no la conocía. O quizás sí la había conocido en algún momento, y en algún momento ella había decidido convertirse en alguien diferente sin avisarme. No sabía cuál de las dos opciones era peor. Lo que sí sabía era que los días siguientes iban a ser decisivos. La investigación había comenzado. El banco estaba en alerta. Las grabaciones estaban guardadas en 3 lugares diferentes, incluyendo el correo electrónico de Ernesto, por si acaso. Y yo tenía que seguir funcionando con normalidad mientras todo eso avanzaba por debajo de la superficie, invisible para Susana, silencioso y preciso como una maquinaria que ya nadie podía detener. Solo faltaba una cosa. Faltaba saber exactamente qué era lo que Hugo y Susana estaban planeando hacer. Porque las transferencias eran una señal, los documentos fotografiados eran una señal, pero yo todavía no tenía la imagen completa. Y sin la imagen completa, no podía estar seguro de haber protegido todo lo que necesitaba proteger. Esa respuesta llegó 3 días después. Y llegó de la manera más inesperada que yo hubiera podido imaginar. 3 días después de haber iniciado la denuncia en la comisaría, recibí una llamada de un número que no tenía guardado en el celular. Era un martes por la tarde, estaba en la oficina terminando un informe, y dudé un segundo antes de contestar porque no reconocía los dígitos. Pero algo me dijo que atendiera. Una de esas corazonadas sin nombre que uno aprende a no ignorar cuando ya ha pagado el costo de haberlas ignorado antes. Era el oficial que me había atendido en la comisaría. Me dijo que tenían novedades. Que habían cruzado los datos que yo había aportado con información que ya existía en el sistema, y que lo que habían encontrado cambiaba el panorama de manera significativa. Me preguntó si podía pasar esa misma tarde. Le dije que sí. Colgué, guardé el informe sin terminarlo, agarré el maletín, y le avisé a mi supervisor que tenía que salir por un asunto personal urgente. Manejé hasta la comisaría con las manos firmes sobre el volante pero con el pecho apretado, porque algo en el tono del oficial me había dicho que lo que iba a escuchar no era una buena noticia. Era el tono de quien tiene información importante y sabe que va a impactar a quien la recibe. Un tono cuidadoso, medido, de esos que preparan sin revelar. Llegué en 20 minutos. El oficial me recibió en la misma oficina de la vez anterior y me indicó que me sentara. Había otra persona en la sala, una mujer joven con ropa civil que se presentó como parte de la unidad de delitos financieros. Los dos me miraron con esa expresión profesional que no da pistas de lo que viene, y el oficial comenzó a hablar. Hugo tenía antecedentes. No era la primera vez que aparecía en una investigación de este tipo. 2 años atrás había sido señalado en un caso similar en otra ciudad, una denuncia por fraude patrimonial que involucró a una mujer que había facilitado el acceso a información financiera de su pareja sin que éste lo supiera. El caso había quedado inconcluso por falta de pruebas suficientes en ese momento, pero el nombre de Hugo había quedado registrado. Y cuando lo cruzaron con la denuncia que yo había presentado, encajó. Me quedé en silencio procesando eso durante varios segundos. No era la primera vez. Hugo había hecho esto antes. O algo muy parecido. Y si lo había hecho antes significaba que tenía experiencia, que sabía cómo moverse, que conocía los límites de lo que podía hacer sin dejar evidencia demasiado obvia.
Significaba también que lo que estaba haciendo conmigo no era un impulso ni una oportunidad aprovechada al azar. Era un método. Un patrón repetido con la confianza de quien ya lo ha ejecutado antes y sabe que funciona. Y Susana era parte de ese método. Esa fue la parte que más tardé en digerir. Porque hasta ese momento, una parte de mí había estado aferrada a la posibilidad de que Susana hubiera sido manipulada. Que Hugo la hubiera envuelto de alguna manera, que ella estuviera siendo usada sin entender completamente lo que estaba pasando. Era una esperanza pequeña e irracional, lo sabía, pero estaba ahí. Es lo que hace el amor cuando todavía no termina de apagarse, busca salidas, busca excusas, busca cualquier versión de la historia que no sea la más dolorosa. Pero lo que el oficial me explicó a continuación no dejaba espacio para esa esperanza. Habían revisado las grabaciones que yo había aportado con más detalle. Y en una de ellas, una de las visitas anteriores que yo había encontrado en el historial, habían podido escuchar con mejor tecnología de audio algo que yo no había podido distinguir con mi celular en la oficina. Una conversación entre Susana y Hugo que había tenido lugar 6 días atrás, en la sala de mi apartamento, mientras yo estaba trabajando. El oficial me preguntó si quería escucharla. Le dije que sí. La mujer de la unidad financiera puso un pequeño reproductor sobre la mesa y presionó play. El audio tenía algo de ruido de fondo, pero las voces eran perfectamente identificables. La de Hugo, con esa cadencia tranquila que yo ya asociaba con algo oscuro. Y la de Susana, con una claridad y una firmeza que no dejaban ningún margen para la interpretación. La escuché decir que el plazo era el mes siguiente, que para entonces tenían que tener todo listo, que lo del apartamento era el paso más importante porque era el activo más grande que yo tenía, y que si lograban hacer la operación antes de que yo me diera cuenta, el proceso legal después iba a ser complicado para mí y favorable para ellos. El apartamento. Estaban intentando hacer algo con el apartamento. Le pregunté al oficial directamente qué significaba eso en términos concretos. La mujer de la unidad financiera fue quien respondió. Me explicó con la claridad técnica de alguien que ha visto este tipo de casos antes que lo que describía la conversación era un intento de transferencia fraudulenta de propiedad. Con los documentos correctos, con las firmas correctas, con el acceso a la información necesaria, era posible en ciertas circunstancias iniciar un proceso de venta o transferencia de un inmueble usando datos del propietario real sin su consentimiento directo. Era un delito grave. Era también un proceso que requería tiempo, contactos, y un nivel de organización que Hugo, dado sus antecedentes, probablemente tenía. El apartamento donde yo vivía, el que había comprado hace 7 años con 12 años de trabajo y ahorro, el que había costado $145,000 y que representaba todo lo que yo tenía en términos de patrimonio real, era lo que estaban apuntando. No era una aventura. No era una traición emocional con consecuencias sentimentales. Era un robo. Un robo planificado, ejecutado con paciencia, con inteligencia, y con la complicidad de la mujer que dormía a mi lado todas las noches. No recuerdo exactamente qué sentí en ese momento. Sería demasiado simple decir que fue rabia, o dolor, o incredulidad. Fue todo eso junto y también algo que no tiene nombre fácil, algo parecido a la sensación de pisar en falso en la oscuridad y caer sin saber a qué profundidad. Pero también, y esto es lo que más me sorprendió de mí mismo, había algo parecido a una claridad brutal. Como si la magnitud de lo que estaba descubriendo hubiera quemado todo lo que todavía era ambiguo y hubiera dejado solo lo esencial, lo que tenía que hacer. El oficial me explicó los pasos siguientes. La investigación iba a continuar de manera formal. Iban a necesitar que yo siguiera sin alertar a Susana ni a Hugo. Iban a monitorear ciertos movimientos. Y en el momento adecuado, cuando tuvieran suficiente evidencia consolidada, iban a actuar. Me preguntó si podía seguir funcionando con normalidad en casa durante ese periodo. Pensé en las cenas. En los besos automáticos. En las conversaciones sobre vecinas y programas de televisión. Pensé en cuánto me había costado ya mantener esa fachada durante los últimos días. Y luego pensé en el apartamento. En los 7 años que me había costado tenerlo. En las noches que había trabajado hasta tarde, en los fines de semana que había sacrificado, en las cosas a las que había renunciado para construir algo sólido que pudiera llamar mío. Le dije al oficial que podía seguir. Que iba a seguir. Salí de la comisaría cuando ya era de noche. El aire afuera estaba frío y lo agradecí porque necesitaba algo físico que me anclara al presente, que me recordara que el suelo seguía estando debajo de mis pies aunque todo lo demás se hubiera movido. Llamé a Ernesto desde el estacionamiento. Le conté todo. Lo escuché soltar un insulto en voz baja al otro lado del teléfono,
que viniendo de él, que era un hombre de pocas palabras fuertes, decía todo. Luego me dijo, ¿estás bien? Me lo pensé un momento antes de responder. No de manera dramática, sino de verdad, con honestidad. ¿Estaba bien? No, claramente no estaba bien. Pero estaba entero. Estaba en pie. Estaba pensando con claridad. Y tenía un plan. En las circunstancias en las que me encontraba, eso era suficiente. Eso era más que suficiente. Le dije a Ernesto que estaba bien y que lo llamaría al día siguiente. Colgué. Me senté en el auto otro momento, en silencio, con las manos quietas sobre las rodillas. Y me permití, solo por esos pocos minutos, sentir todo lo que había estado conteniendo durante días. El peso de saber que la persona con quien había construido una vida había decidido destruirla desde adentro. La vergüenza extraña de haber confiado tanto. El dolor de entender que el amor que yo había sentido había existido en un solo lado, o al menos que en algún momento había dejado de existir en el otro sin que yo lo hubiera visto. Me lo permití todo. Durante esos minutos, en el estacionamiento oscuro de la comisaría, fui el hombre herido que tenía todo el derecho de estar herido. Y luego arranqué el auto. Y manejé hacia casa. Y cuando entré al apartamento y Susana levantó la vista desde el sofá y me preguntó si había comido, le dije que no, que tenía hambre, y me senté a la mesa a esperar que me sirviera. Porque lo que viene después de sentir todo no es derrumbarse. Es levantarse con más información de la que tenías antes. Es saber exactamente lo que enfrentas. Es dejar de adivinar y empezar a actuar. Y yo estaba listo para actuar. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. No por lo que pasaba afuera, sino por lo que pasaba adentro. Por esa doble existencia que yo estaba llevando sin que nadie a mi alrededor lo supiera. Durante el día, en la oficina, era el mismo Omar de siempre, puntual, concentrado, resolviendo problemas, respondiendo correos, tomando decisiones. Y por las noches, en ese apartamento que ya no sentía completamente mío pero que seguía siendo el centro de todo, era el esposo tranquilo que cenaba, conversaba, veía televisión, y se acostaba sin dar señales de nada. Era agotador de una manera que no tiene nombre. No el agotamiento físico de quien trabaja demasiado, sino el otro, el que viene de tener que controlar cada expresión, cada silencio, cada reacción. De calcular en tiempo real si lo que estás diciendo suena natural o si estás exagerando la normalidad hasta el punto de que se vuelve sospechosa. De mirar a alguien a los ojos sabiendo lo que sabes y tener que sostener esa mirada sin que nada se filtre. Susana no notó nada. O si notó algo, lo atribuyó al trabajo, al cansancio, a cualquiera de las explicaciones cotidianas que uno usa para justificar cuando alguien está un poco más callado de lo habitual. Me preguntó un par de veces si estaba bien. Le dije que sí, que había tenido semanas pesadas en la oficina, que necesitaba descansar un poco. Ella asintió con esa expresión comprensiva que yo había amado durante años y que ahora me resultaba completamente opaca, como una máscara sobre algo que yo ya no sabía cómo nombrar. En esos días hice 3 cosas que nadie supo, ni siquiera Ernesto del todo. La primera fue revisar el apartamento centímetro a centímetro cuando Susana salía. Buscaba cualquier cosa fuera de lugar, cualquier documento que hubiera sido movido, cualquier señal de que el proceso que habían descrito en esa conversación grabada ya estaba más avanzado de lo que yo sabía. No encontré nada concreto, pero encontré algo que no esperaba. En el cajón de la mesita de noche de Susana, debajo de un pañuelo y de un libro que llevaba meses ahí sin que ninguno de los dos lo tocara, había un teléfono que yo no conocía. No era su celular habitual. Era uno diferente, más pequeño, de esos básicos que la gente usa cuando quiere un número que nadie más tenga. Lo tomé con cuidado. Lo encendí. Estaba protegido con un pin que obviamente no conocía. Lo fotografié por los 4 lados, anoté el modelo y el número de serie que aparecía en la parte trasera, lo dejé exactamente donde estaba, y fui directamente al baño a sentarme en el borde de la bañera durante unos minutos porque las piernas de repente no me respondían del todo bien. Un teléfono escondido. No había manera de que eso tuviera una explicación inocente. No en el contexto de todo lo demás. No con lo que ya sabía. Era la prueba de que la separación entre la vida que Susana me mostraba y la vida que Susana realmente llevaba era más profunda y más deliberada de lo que yo había alcanzado a imaginar. Esa misma tarde llamé al oficial y le informé del hallazgo. Le di el modelo y el número de serie. Me dijo que iba a ver qué podían hacer con esa información y que me mantendría al tanto. La segunda cosa que hice fue hablar con un abogado. Ernesto me había recomendado a alguien de confianza, un hombre que llevaba años manejando casos de separaciones complejas y disputas patrimoniales.
Me reuní con él una mañana antes de ir a la oficina, en un despacho pequeño pero ordenado que transmitía la sensación de que quien trabajaba ahí sabía exactamente lo que hacía. Le expliqué la situación con todos los detalles que tenía. Él escuchó con la misma atención que yo ya había encontrado en el oficial de la comisaría, tomando notas, haciendo preguntas precisas, sin mostrar sorpresa en ningún momento porque era evidente que había escuchado historias similares antes. Cuando terminé, me miró y me dijo algo que cambió la manera en que yo estaba procesando todo. Lo más importante ahora no es la traición emocional. Lo más importante es la protección de su patrimonio. Eso es lo que tiene que ocupar su cabeza en este momento. Tenía razón. Y escucharlo decirlo me ayudó a enfocar. Porque yo había estado llevando dos cargas al mismo tiempo, el dolor personal y la urgencia práctica, y a veces una aplastaba a la otra de maneras que no me dejaban pensar con claridad. Pero el abogado me estaba diciendo que en este momento, lo estratégico tenía que ganarle a lo emocional. Que el tiempo para procesar lo que sentía iba a llegar, pero que no era ahora. Me explicó los pasos para proteger el apartamento de cualquier movimiento fraudulento. Había medidas legales que podían tomarse de manera preventiva, registros que podían hacerse, alertas que podían activarse en las instancias correspondientes para que cualquier intento de transferencia o modificación de la titularidad del inmueble requiriera una verificación directa conmigo que fuera imposible de falsificar. Lo pusimos en marcha ese mismo día. Firmé los documentos necesarios, pagué los honorarios correspondientes, y salí de ese despacho sintiendo que por primera vez desde que todo había comenzado, yo tenía el control de algo concreto. La tercera cosa que hice fue la más difícil de todas. Empecé a despedirme. No de manera visible. No de ninguna forma que Susana pudiera percibir. Sino de manera interna, silenciosa, en esa parte de uno mismo donde viven las decisiones que todavía no se han pronunciado en voz alta pero que ya están tomadas. Empecé a mirar el apartamento de otra manera. Los muebles que habíamos elegido juntos, los cuadros que ella había colgado, las plantas que regaba cada 3 días con una constancia que yo siempre había admirado. Empecé a ver todo eso no como parte de una vida compartida sino como inventario. Como cosas que iban a tener que separarse, clasificarse, distribuirse cuando llegara el momento. Era un proceso extraño y doloroso. Porque por más que la razón me dijera que lo que Susana había hecho no tenía justificación posible, había una parte más antigua de mí que seguía reconociendo cada objeto, cada rincón, cada pequeño detalle de esa vida doméstica como algo propio. Como algo que había amado. Y separarse de eso, aunque fuera solo mentalmente, dolía de una manera que no tenía nada que ver con la rabia ni con la traición. Era simplemente la tristeza pura de perder algo que uno creyó que iba a durar. Pero lo estaba perdiendo de todas formas. Solo que ahora lo sabía. A los 4 días de haber encontrado el teléfono escondido, el oficial me llamó de nuevo. Habían logrado obtener información sobre el número de serie del dispositivo. No el contenido de los mensajes, eso requería otro proceso, pero sí el número de línea asociado y el historial de llamadas registrado por la operadora en los últimos 3 meses. Y entre esos registros, había algo que completaba el rompecabezas de una manera que yo no esperaba. Hugo no era el único involucrado. Había un tercer número que aparecía con frecuencia en las llamadas de ese teléfono. Un número que el oficial había podido identificar porque también estaba en sus propios registros. Pertenecía a un hombre que había tenido problemas legales anteriores relacionados con fraude documental. Alguien con contactos en ciertos círculos que permitían, según me explicó el oficial con el cuidado de no entrar en demasiados detalles, agilizar ciertos trámites de manera irregular. Alguien que Hugo conocía, evidentemente, y que había sido incorporado al plan como el engranaje que faltaba para poder ejecutar lo del apartamento. Era una red. Pequeña, pero era una red. No era solo Susana tomando malas decisiones bajo la influencia de alguien equivocado. Era Susana participando activamente en algo que involucraba al menos 3 personas, con roles definidos, con un objetivo claro, y con un plazo que ya habían establecido ellos mismos en esa conversación grabada. Cuando el oficial terminó de explicarme todo eso, me preguntó si estaba listo para el paso siguiente. Me dijo que tenían suficiente para actuar, que la evidencia estaba consolidada, que podían proceder cuando yo diera la indicación. Pero que quería asegurarse de que yo estuviera preparado, porque lo que venía iba a cambiar las cosas de manera definitiva e irreversible. Lo miré. Pensé en todo lo que había pasado desde esa mañana en que había abierto la aplicación de las cámaras buscando chocolates. Pensé en los 9 años de matrimonio. Pensé en las cenas, en los viajes, en el gato que habíamos adoptado y llorado juntos.
Pensé en los 3.200 pesos dólares que habían salido de mi cuenta sin mi permiso. Pensé en el teléfono escondido bajo el pañuelo en la mesita de noche. Pensé en la sonrisa pequeña y satisfecha de Susana cuando Hugo salió por la puerta de mi apartamento con la bolsa llena de información que no le pertenecía. Y pensé en el apartamento. En los 7 años que me había costado. En las noches trabajando hasta tarde. En todo lo que había construido creyendo que lo construía para los dos. Miré al oficial y le dije que estaba listo. Acordamos que iba a ser al día siguiente. Que yo saldría de casa a la hora habitual, como cualquier mañana. Que Susana no sabría nada hasta que ya no hubiera nada que pudiera hacer para cambiarlo. Que todo iba a suceder con la precisión de algo que había sido preparado con cuidado y que no dependía del azar ni de los nervios de nadie. Esa noche llegué a casa por última vez como si nada hubiera cambiado. Susana había cocinado. La mesa estaba puesta. Había una vela encendida en el centro, de esas que ella ponía a veces sin ninguna razón especial, solo porque le gustaba la luz. Me senté frente a ella, serví mi plato, y durante toda la cena estuve completamente presente en la conversación, respondiendo, preguntando, riendo en los momentos en que correspondía reír. Estuve más presente que en muchas cenas anteriores, paradójicamente, porque sabía que era la última. Cuando terminamos, ella recogió los platos y yo me quedé sentado un momento más en la mesa, mirando la vela apagarse despacio. Y me pregunté si en algún momento de esos 9 años había habido algo real entre nosotros. Si lo que yo había sentido había tenido algún correlato verdadero en ella. Si el origen de todo esto era la ambición, el aburrimiento, el resentimiento, o simplemente que yo nunca había llegado a conocerla de verdad. No encontré la respuesta esa noche. Pero al día siguiente iba a empezar a encontrarla. Esa mañana me levanté antes que de costumbre. No había dormido bien. No había dormido mal tampoco. Había pasado la noche en ese estado intermedio donde el cuerpo descansa pero la mente no termina de soltar, donde uno cierra los ojos y las imágenes siguen ahí, ordenadas y claras como si estuvieran proyectadas en una pantalla que no tiene botón de apagado. Había repasado cada detalle del plan. Cada paso. Cada posibilidad. Había pensado en lo que podía salir diferente de lo esperado, y había llegado a la conclusión de que no había mucho que yo pudiera controlar a esas alturas más allá de lo que ya había hecho. El resto dependía de otros. Y por primera vez en muchos días, eso no me producía ansiedad. Me producía algo parecido a la calma de quien ha hecho todo lo que estaba en sus manos y ahora simplemente tiene que dejar que las cosas ocurran. Me duché. Me vestí. Fui a la cocina y preparé café. Susana todavía dormía. Podía escuchar su respiración tranquila desde el pasillo, ese sonido tan familiar que durante años había sido una de las cosas más ordinarias de mi vida y que esa mañana me resultaba completamente ajeno, como el sonido de alguien a quien uno ya no conoce pero que todavía ocupa el mismo espacio. Tomé el café de pie, frente a la ventana de la cocina, mirando la calle todavía oscura de la mañana temprana. Los pocos autos que pasaban dejaban rastros de luz sobre el asfalto húmedo. Había algo sereno en esa imagen que agradecí. Algo que no tenía nada que ver con lo que estaba a punto de ocurrir y que precisamente por eso me ayudó a respirar. Susana apareció en la cocina cuando yo estaba terminando el café. Llegó con la bata rosada de siempre, el cabello sin recoger todavía, los ojos a medio abrir. Me miró con esa expresión de los primeros minutos de la mañana, cuando la gente todavía no ha terminado de ponerse la máscara del día. Y en ese momento, en esa fracción de segundo antes de que ella dijera algo y antes de que yo respondiera, hubo algo que no sé cómo describir exactamente. Una especie de pausa en el tiempo. Un instante en que la vi sin todo el peso de lo que sabía, solo como una persona de pie en una cocina a las 6 de la mañana, con el cabello suelto y los ojos somnolientos. Y sentí algo que no esperaba sentir ese día. Tristeza. Solo tristeza. Sin rabia, sin rencor, sin el calor de la traición. Solo la tristeza fría y limpia de algo que terminó hace tiempo sin que yo lo supiera. Ella me preguntó si salía temprano. Le dije que sí, que había una entrega urgente que tenía que supervisar antes de que abriera la planta. Asintió, abrió el refrigerador, sacó el jugo. No me preguntó nada más. Yo agarré el maletín, me puse el saco, y antes de salir me detuve en el umbral de la cocina. La miré un segundo más. Ella estaba de espaldas, sirviendo el jugo, sin saber que yo la estaba mirando. Sin saber nada de lo que estaba a punto de ocurrir. Sin saber que esa era la última mañana en que las cosas iban a parecer normales. No dije nada. Giré. Salí del apartamento. Cerré la puerta.
Y bajé las escaleras por última vez como el hombre que había sido durante 9 años. Manejé hasta un punto acordado con el oficial, un estacionamiento a 6 cuadras del apartamento donde habíamos quedado en encontrarnos. Llegué a las 7:20. Él ya estaba ahí, con 2 personas más del equipo, todos en ropa civil para no llamar la atención. Me saludó con un apretón de mano breve y me explicó que todo estaba en marcha, que Hugo había sido localizado, que el tercer involucrado también estaba siendo monitoreado, que el operativo iba a desarrollarse de manera simultánea en distintos puntos para evitar que alguien pudiera alertar a alguien. Me dijo que yo podía quedarme ahí esperando o podía estar presente cuando entraran al apartamento, que era mi decisión, que entendía perfectamente cualquiera de las 2 opciones. No tardé en responder. Quería estar presente, no por el espectáculo, no por la satisfacción de ver la cara de Susana en ese momento, sino porque ese apartamento era mío. Esa vida había sido mía. Y quería estar ahí cuando se cerrara ese capítulo, no escucharlo después de segunda mano como si fuera algo que le había pasado a otro. Esperamos. El tiempo en esos momentos funciona de manera diferente. Los minutos se estiran o se comprimen sin seguir ninguna lógica. Yo estaba apoyado contra el auto, con las manos en los bolsillos y la vista fija en un punto sin nada particular, escuchando los intercambios de radio del equipo sin entender todos los códigos pero siguiendo el ritmo general de lo que estaba pasando. A las 8:47, el oficial recibió una confirmación. Hugo había llegado al edificio. Algo en mi pecho se tensó de una manera que no era exactamente sorpresa, porque yo sabía que iba a pasar, sino algo más primitivo. El cuerpo reconociendo que el momento que había estado esperando durante días estaba finalmente ahí. El oficial me miró, yo asentí, y empezamos a caminar hacia el edificio. Subimos por las escaleras en silencio. El equipo se distribuía con una coordinación que hablaba de mucha práctica. Yo iba detrás del oficial, con instrucciones claras de quedarme fuera hasta que me indicaran que podía entrar. No iba a interferir. No iba a hablar. Solo iba a estar. Llegamos al pasillo de mi piso. La puerta de mi apartamento estaba cerrada. Desde adentro no se escuchaba nada, o al menos nada que pudiera distinguirse desde donde yo estaba parado. El oficial levantó la mano indicando que todos se detuvieran. Escuchamos. Había voces adentro. No se entendían las palabras, pero se distinguían claramente 2 tonos diferentes. Uno era la voz de Susana. El otro era la voz de Hugo. El oficial golpeó la puerta. Silencio inmediato adentro. Golpeó de nuevo, más fuerte esta vez, e identificó quiénes eran. Hubo un momento de unos 3 o 4 segundos que se sintieron enormes. Y luego la puerta se abrió. Susana estaba en el umbral. Me vio a mí antes que a nadie más porque yo estaba directamente en su línea de visión, detrás del oficial pero perfectamente visible. Y lo que pasó en su cara en ese momento fue algo que no voy a olvidar en mucho tiempo. No fue el susto de quien ve policías en la puerta. Fue algo diferente. Fue el reconocimiento. El momento en que entendió que yo sabía. Que llevaba tiempo sabiendo. Y que todo lo que había estado construyendo en silencio había llegado a su fin antes de lo que ella había calculado. Vi cómo el color le cambiaba en la cara. Vi cómo sus ojos pasaban de mí al oficial y volvían a mí. Vi cómo buscaba palabras y no las encontraba porque no había ninguna que sirviera para ese momento. El oficial le explicó la situación con la formalidad del procedimiento. Le dijo que tenía que hacerse a un lado. Que el apartamento iba a ser revisado. Que había una investigación en curso. Que sus derechos estaban siendo respetados pero que su cooperación era necesaria. Susana se hizo a un lado. El equipo entró. Yo entré detrás de ellos y me quedé de pie en la sala, mirando el espacio que conocía de memoria, cada mueble, cada cuadro, cada planta. Y vi a Hugo sentado en el sofá, con la bolsa de siempre a sus pies, con los papeles de siempre sobre la mesa. Pero esta vez no estaba tranquilo. Esta vez su calma característica había desaparecido completamente y en su lugar había algo que yo no le había visto en las grabaciones. Algo que reconocí aunque nunca lo había buscado en su cara. Miedo. No dije nada. No me acerqué. Me quedé donde estaba, de pie, mirando la escena con esa distancia que no era indiferencia sino control. El control de alguien que ha esperado el momento justo y ahora simplemente lo está observando ocurrir. Uno de los agentes revisó la bolsa. Sacó los documentos. Los fue nombrando en voz alta mientras otro tomaba notas. Entre ellos estaban copias de los títulos del apartamento. Documentos con mi firma que yo no había firmado,
reproducciones que alguien había fabricado con una precisión que hubiera resultado convincente si nadie hubiera estado mirando. Y una hoja con números de cuenta, montos, y fechas que formaban un plan tan concreto y tan detallado que no dejaba ningún espacio para la negación. Hugo intentó hablar. Dijo que era un malentendido, que él solo estaba ayudando a Susana con unos trámites, que todo tenía una explicación. Lo dijo con esa facilidad de quien está acostumbrado a construir versiones alternativas de la realidad, pero esta vez no había audiencia disponible para creerle. Esta vez había grabaciones, extractos bancarios, un teléfono secundario, antecedentes registrados, y un apartamento lleno de evidencia que nadie había tenido tiempo de hacer desaparecer. El oficial lo interrumpió con calma y le informó de los cargos. Y luego se giró hacia Susana. Ella estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho y la vista fija en el suelo. No lloraba. No intentaba hablar. Estaba completamente quieta, con esa inmovilidad de quien ha llegado al final de algo y ya no tiene energía para fingir nada más. El oficial le habló. Ella levantó la vista. Y por un instante, solo un instante, me miró directamente a mí. No sé qué buscaba en mi cara. Tal vez algo que yo no estaba en condiciones de darle. Tal vez solo quería ver si todavía había algo ahí, algún rastro de la vida que habíamos tenido, alguna señal de que el daño que había hecho no era tan total como parecía. Lo que encontró en mi cara, supongo, fue la respuesta. Porque apartó la vista sin decir nada. El proceso tomó un tiempo. Preguntas, documentación, procedimientos que yo seguí desde ese mismo lugar de pie en la sala, sin moverme demasiado, sin intervenir más de lo necesario. En algún momento el oficial se acercó a mí y me dijo en voz baja que lo habían hecho bien, que la evidencia era sólida, que el proceso legal iba a seguir su curso y que yo debía mantenerme en contacto con el abogado para los pasos siguientes. Le agradecí. Me estrechó la mano. Cuando el apartamento quedó más vacío, cuando Hugo ya no estaba y Susana estaba respondiendo preguntas en otro cuarto con uno de los agentes, me quedé solo en la sala durante un momento. Miré las plantas. Miré los cuadros. Miré la vela que todavía estaba en el centro de la mesa del comedor, la misma de la noche anterior, ya gastada hasta casi el final. Saqué el celular. Le escribí un mensaje a Ernesto. Solo 4 palabras. Ya está. Estoy bien. Él respondió en menos de un minuto. También 4 palabras. Te espero cuando quieras. Guardé el celular. Respiré profundo. Y miré el apartamento una vez más, con esa mirada nueva que ya no era la del hombre que llegaba a casa sino la del hombre que estaba empezando a entender que el hogar no es el lugar donde uno vivido, sino el lugar donde uno puede ser honesto. Y ese lugar, en este apartamento, hacía mucho tiempo que había dejado de existir. Dicen que después de los momentos grandes viene el vacío. No lo decía nadie en particular, la había escuchado en distintas formas a lo largo de los años, en conversaciones, en libros, en esas frases que uno oye sin prestarles demasiada atención porque en ese momento no las necesita. Pero es verdad. Después de que todo ocurrió, después de que el apartamento quedó en silencio y los agentes se fueron y yo cerré la puerta y me senté en el sofá por primera vez en mucho tiempo sin tener que fingir nada, lo que llegó no fue alivio inmediato ni satisfacción ni ninguna de las cosas que uno imagina que va a sentir cuando algo que estuvo mal durante mucho tiempo finalmente se corrige. Lo que llegó fue el vacío. Un silencio enorme. El tipo de silencio que no es ausencia de ruido sino ausencia de algo que uno no sabe exactamente nombrar hasta que ya no está. 9 años de vida compartida, de rutinas construidas juntos, de pequeños hábitos que se vuelven tan propios que uno deja de notar que los tiene, todo eso no desaparece de golpe solo porque la razón lo entiende. El cuerpo tarda más. La memoria tarda más. Y durante esos primeros días después de que todo salió a la luz, lo que más me sorprendió no fue el dolor ni la rabia ni ninguna emoción dramática. Fue lo ordinario del duelo. Lo silencioso que es. Lo mucho que se parece, desde afuera, a simplemente seguir viviendo. Ernesto vino esa misma noche. Trajo comida de un lugar que a mí me gustaba, se sentó en la silla que siempre ocupaba cuando venía a casa, y no intentó llenar el silencio con palabras que no servían para nada. Eso fue lo mejor que pudo hacer. Comimos. Hablamos de algunas cosas prácticas que había que resolver en los días siguientes. Y en algún momento, sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado, empezamos a hablar de otras cosas. De cosas que no tenían nada que ver con Susana ni con Hugo ni con nada de lo que había pasado. De un partido que había visto a medias hacía unas semanas. De un lugar al que Ernesto quería ir en las próximas vacaciones. De cosas pequeñas, irrelevantes, completamente ordinarias. Y eso, más que cualquier otra cosa,
fue lo que me ayudó a respirar esa noche. En los días siguientes, el proceso legal avanzó con la solidez que el oficial me había prometido. La evidencia era suficiente. Las grabaciones, los movimientos bancarios, los documentos falsificados encontrados en la bolsa de Hugo, el historial del teléfono secundario, todo formaba un expediente que el abogado describió como difícilmente rebatible. Hugo y el tercer involucrado enfrentaban cargos por fraude documental y tentativa de apropiación ilícita de bienes. Susana, por su participación directa y documentada, enfrentaba cargos como cómplice con pleno conocimiento de los hechos. El abogado me explicó que el proceso judicial tomaría tiempo, que estas cosas no se resuelven en semanas, pero que mi posición era sólida y que el apartamento estaba completamente protegido gracias a las medidas que habíamos tomado a tiempo. Los $3,200 transferidos fraudulentamente estaban en proceso de recuperación. Y cualquier posibilidad de que el plan que habían estado ejecutando llegara a completarse había quedado neutralizada de manera definitiva. Escuché todo eso sentado frente al escritorio del abogado con una calma que ya no me sorprendía. Había algo que se había sentado en mí durante esos días, algo parecido a la certeza de que había hecho lo correcto en el momento correcto y de la manera correcta. Sin gritos. Sin venganzas. Sin acciones impulsivas que me hubieran costado más caro que el daño que había sufrido. Había actuado con la cabeza, había protegido lo que era mío, y había dejado que el proceso hiciera lo que el proceso tiene que hacer. No era poco. En las circunstancias en que me había encontrado, no era poco en absoluto. La separación formal fue un proceso aparte. Frío, burocrático, lleno de documentos y plazos y términos legales que uno aprende a leer con rapidez cuando no tiene otra opción. Hubo un momento en que tuve que ver a Susana en una reunión con los abogados de los dos. Fue la primera vez que la veía desde aquella mañana en el apartamento. Llegó con una contención que yo reconocí porque había vivido con ella durante años, esa manera suya de no mostrar demasiado cuando está en un entorno que percibe como adverso. No me miró directamente durante la mayor parte de la reunión. Respondió lo que le preguntaron con frases cortas y precisas. Y cuando todo terminó y los abogados estaban guardando sus papeles, por un momento nos quedamos los dos en el mismo espacio sin nadie hablando. Y ella me dijo, en voz baja, sin dramaturgia, sin lágrimas, no esperaba que llegaras a saber. No era una disculpa. Ni siquiera era un reconocimiento de que lo que había hecho estaba mal. Era simplemente la constatación de un error de cálculo. La admisión de que su plan había fallado porque yo había tenido información que ella no sabía que tenía. La miré. Y le respondí con la misma calma con que había llevado todo desde el principio, lo sé. Nada más. No hacía falta nada más. Salí de esa reunión a la calle, respiré el aire de afuera, y seguí caminando. Los meses que siguieron fueron un proceso de reconstrucción que nadie ve desde afuera, pero que por dentro es un trabajo enorme. No dramático. No cinematográfico. Solo constante. Pequeñas decisiones todos los días. Reorganizar el apartamento, que ahora era completamente mío sin ninguna ambigüedad. Recuperar rutinas que habían quedado suspendidas. Reencontrarme con cosas que había dejado de hacer porque habían quedado perdidas en la dinámica de los últimos años. Leer más. Salir más. Hablar con Ernesto con la frecuencia de antes, que había disminuido sin que yo lo hubiera notado durante el matrimonio. Descubrí que había cosas de mí mismo que había ido perdiendo de a poco, tan gradualmente que nunca había identificado el momento exacto en que habían desaparecido. La costumbre de cocinar los fines de semana, que me gustaba genuinamente y que había dejado porque en algún punto Susana había tomado ese espacio y yo lo había cedido sin pensarlo. Las salidas espontáneas. La música que ponía cuando estaba solo y que dejé de poner porque a ella no le gustaba. Pequeñas cosas. Pero las pequeñas cosas son las que forman a una persona, y recuperarlas una por una fue como volver a reconocerme en un espejo que había estado un poco borroso durante demasiado tiempo. No fue un proceso sin dolor. Hubo noches difíciles. Hubo momentos en que la tristeza llegaba sin avisar, en los momentos más inesperados, mientras tomaba café o manejaba o miraba algún objeto que tenía una historia que ya no podía separar de los años compartidos. Pero el dolor fue limpio. No estaba mezclado con la confusión ni con la duda. Sabía exactamente lo que había perdido, sabía exactamente por qué lo había perdido, y eso, aunque no eliminaba el dolor, le daba una forma que era posible sostener. Hugo fue condenado. El proceso tomó varios meses, pero el resultado fue el que la evidencia había prometido desde el principio. El tercer involucrado también. Susana recibió una condena menor en función de su grado de participación y de los acuerdos que su defensa logró negociar,
pero las consecuencias fueron reales y concretas. No voy a decir que sentí satisfacción cuando me enteré de los resultados. Sentí algo más parecido a la confirmación. A la sensación de que el mundo, a veces, cuando uno hace las cosas bien, responde de la manera correcta. Un año después de aquella mañana en que abrí la aplicación de las cámaras buscando chocolates y encontré algo que cambió todo, sigo viviendo en el mismo apartamento. El que costó 7 años de trabajo. El que intentaron quitarme mientras yo dormía sin saberlo. Sigue siendo mío. Cada pared, cada rincón, cada centímetro de ese espacio es completamente mío, sin deudas ni amenazas ni sombras de nada. Lo reorganicé. Le cambié algunas cosas. Saqué lo que no era mío y lo reemplacé con lo que sí lo era. Y hoy, cuando llego a casa por las noches y abro esa puerta, lo que siento no es el peso de lo que pasó sino algo diferente. Algo más parecido a la paz de quien sabe exactamente dónde está parado y exactamente cómo llegó hasta ahí. Aprendí muchas cosas en todo este proceso. Pero si tuviera que quedarme con una sola, sería esta: confiar no es lo mismo que no mirar. Yo confié durante años con los ojos cerrados, convencido de que cerrarlos era una forma de respeto. Pero la confianza real no necesita ceguera. La confianza real sobrevive a la mirada. Y cuando no la sobrevive, es porque nunca fue lo que parecía. Las cámaras siguen funcionando. El técnico hizo un buen trabajo. Y a veces, en las mañanas tranquilas, antes de salir a trabajar, abro la aplicación solo un momento. No para buscar nada. No porque desconfíe de nadie. Sino porque aprendí que conocer lo que pasa en tu propia vida no es paranoia. Es simplemente estar despierto. Y yo, desde aquel día, nunca más he vuelto a dormirme.